Préstale atención a la chica que está mirando a la cámara. Para la mayoría de las personas, Annette Craver parecía una adolescente normal, pero algo no estaba bien. Mary Rose, su madre, notó que su hija no era la misma desde su regreso de un reciente viaje a California. Lo que ella no sabía era que mientras estaba allí, su inocente hija se había casado con un asesino en serie. En 1983, Felix Bale, líder de culto, manipulador y asesino en serie, se casó con Annette Craver de 17 años y la sometió completamente a su control. No había nada en sus ojos, no tenía personalidad, era como un zombi. Pero la adolescente aún tenía el coraje para enfrentar a su tiránico esposo. Me dijo que iba a dejar a Félix. Quería divorciarse y regresar a la escuela. Pero fue demasiado tarde, ya que Annette desapareció poco tiempo después, sin dejar rastros. Frustrada por la inacción de la policía local, la madre de Annette inició su propia investigación. Pero nadie sabía qué tan lejos llegaría para encontrar a su hija y detener la ola de asesinatos de su yerno. De repente ella arrojó un machete por la ventana y yo pensé en qué demonios me metí. ¿No te preocupaban los riesgos? No me preocupaban, yo solo quería saber la verdad. En septiembre de 1981, estaba terminando el verano en Houston. Annette, de 15 años, y su madre Mary estaban vendiendo los últimos objetos del difunto padre de la joven, quien había fallecido hacía 2 años en un accidente. Lo que Mary no sabía era que su hija aún sufría por la pérdida de su padre. Soy tu amiga Annette, y aquí te envío tu tan ansiada filmación. Espero que te guste. Ella pasaba mucho tiempo sola. Le gustaba escribir poesía y dibujar, y también tocaba la guitarra. Esta soledad y aislamiento que tenía Annette le preocupaban bastante a Mary. Estoy segura de que Annette extrañaba a su papá más de lo que imaginé. Incluso una vez le pregunté si creía que necesitaba hablar con alguien y ella me dijo que no, que estaba bien. Pero la verdad era que a espaldas de su madre, Annette había hecho un nuevo amigo, un encantador hombre mayor que había conocido en la ciudad. Con 40 años, Felix Bale era aún mayor que la propia Mary. Por eso cuando apareció en la venta de garaje y habló con su hija, Mary no lo vio como una amenaza. Creo que lo vi en su motocicleta, pero para mí era un cliente cualquiera. Mary estaba muy preocupada en esa época. Desde la muerte del padre de Annette no había podido encontrar empleo en Houston. Tenía que mudarse para poder mantener a su hija, pero no tenía el dinero para hacerlo, hasta que surgió una oportunidad en el estado de Oklahoma. El único problema era que Annette, quien había saltado 2 grados, estaba a punto de graduarse de la secundaria y Mary sabía que mudarse podría afectar su progreso. Así que decidió dejarla al cuidado de una amiga durante unos meses mientras ella se iba a trabajar, una decisión que más tarde lamentaría, ya que luego se enteró de que el extraño que había conocido en la venta de garaje se había acercado cada vez más a su hija menor de edad. Ella mencionó en sus cartas que Félix la visitaba, pero no que había intimidad. Y entonces descubrí que Félix la había visitado muchas veces. Lamento haberme ido. Ella me dijo una vez en una carta que sentía que yo la había abandonado. Con Mary lejos, Félix fácilmente manipuló a Annette y la convenció de hacer un viaje con él después de su graduación. Mientras tanto, Mary ahorró durante meses y ansiaba contarle a su hija que había comprado una casa a nombre de las dos. Finalmente, podrían vivir juntas de nuevo. Cuando se enteró de que Annette ya se había ido, Mary quedó destrozada. Hay muchísimas decisiones que tomé y que hoy no tomaría. Me arrepiento de no haberlo hecho de otra forma. Ella intentó comunicarse con su hija durante 1 año. Recibió algunas cartas, pero nunca del mismo sitio. Hasta el día en que recibió la temida llamada de Annette pidiendo su aprobación para casarse con Félix en California. Le dije que esperara cumplir 18 años. Le dije que era un error, pero ella me respondió que lo amaba y que se casarían igual en México. Mary temía que si decía que no ella se alejaría más, por lo que tuvo que tomar una decisión de la que se arrepiente hasta hoy. No quería que se alejara más de mí. Confiaba en ella y no sabía que él era una mala persona, así que cedí. En sus cartas, Annette le explicó que Félix había cambiado después de la boda. Se había vuelto demasiado controlador y la había obligado a someterse a un aborto ilegal cuando quedó embarazada. Impactada, su madre intentó persuadirla de regresar y finalmente Annette encontró el coraje para liberarse de Félix y volver a Mary Rose. Pero ella no era la misma persona de antes de irse. Se notaba que estaba muy confundida. Un día estábamos pintando la planta baja de la casa y ella le dirigió a la cámara una mirada intensa que parecía decir, ¿qué quieres de mí? Creo que ella se estaba sintiendo abrumada por la forma en que él había tratado de controlarla y manipular su mente.
Aunque ya no era la misma de antes, Mary estaba contenta de tener a su hija de vuelta. Pero su alivio duró poco. Félix llamó a la casa una y otra vez y exigió hablar con Annette. Mary hizo todo lo posible por protegerla. Pero un día, solo unas semanas después del reencuentro, Félix llegó a su casa, entró sin pedir permiso y fue directamente a ver a Annette. Pasó un rato con ella solas y luego ambos se acercaron a mí y me dijeron, queremos que te vayas de la casa. Mary hizo todo lo posible por resolver esto con Annette, pero el dominio de Félix sobre ella era abrumador. Obligada a dejar a su hija por segunda vez, Mary Rose renunció a su mitad de la casa, empacó sus maletas y se mudó a California. Poco después, Annette cumplió 18 años y cobró la herencia que le había dejado su padre. Luego supuestamente transfirió todo su dinero a las cuentas de Félix y puso su casa a nombre de él. Al enterarse de esto, Mary llamó inmediatamente a Félix. Y él me dijo que la había subido a un autobús y que ya estaba camino a México. Enseguida llamé a la policía y denuncié su desaparición. Sin pruebas ni nada para investigar, la policía fue a casa de Félix. Pero desafortunadamente para Mary, él lo sometió al mismo hechizo que había encantado a su hija 3 años antes. Le creyeron. Él los convenció de que ella se había ido por su cuenta. Le escribí al fiscal, pero no me respondió. Dado que las autoridades descartaron investigar su desaparición, Mary se aferró a lo único que le quedaba, la esperanza. Yo quería creer que seguía estando viva. Esperé por mucho tiempo. Me sentaba junto al teléfono y simplemente esperaba su llamada en Navidad, su cumpleaños o el mío o el Día de la Madre. En esos días me mantenía cerca de un teléfono y pensaba, hoy sí me va a llamar. Hoy me dirá, hola mamá. Pero a medida que pasaban los años tenía cada vez más dudas. Pensaba que tal vez no quisiera hablar conmigo, pero no había hablado con nadie más. Ella tenía familia. Después de 7 años y cientos de cartas sin respuesta a la policía, al FBI e incluso al mismo Félix, Mary se cansó. Ella fue recopilando datos de la familia de Félix a lo largo de los años, pero estos eran los inicios de Internet y la información escaseaba. Sin embargo, no iba a seguir esperando que la policía actuara, así que decidió iniciar su propia investigación. El único dato concreto que tenía era el de Sue Jordan, la hermana de Félix, por lo que viajó al otro lado del país para reunirse con ella. Ella me contó que Félix había tenido una esposa y que había fallecido ahogada. Entonces Mary investigó a la familia de la primera esposa de Félix, Mary Horton Bale. Rápidamente encontró a Will Horton, el hermano menor de Mary, quien tenía 15 años cuando ella se ahogó en el río Calcasieu. Una mujer me llamó y me dijo, no me conoces, pero mi hija se casó con Félix Bale y está desaparecida. No lo podía creer. Mi hermana era una persona muy especial, era considerada y muy amable. Will Horton solo tenía cosas buenas que decir acerca de su hermana, pero no podía decir lo mismo de su cuñado. Por el contrario, su familia entera lo odiaba. ¿Cómo fue cuando te encontraste con Will Horton? ¿Él creía que su cuñado había matado a su hermana? Claro, y sus padres también. Todos sentían mucha impotencia. Will no escatimó detalles acerca de lo que sabía del caso. Mary conoció a Félix mientras estudiaba en el colegio estatal McNeese en el 60. Se casaron 6 meses después, y al año siguiente tuvieron un hijo, Bill Bale. Mi hermana estaba muy feliz con ese bebé, porque era parte de su sueño, ir a la escuela, ir a la universidad y formar una familia. Pero tras el nacimiento de Bill, todo cambió en el hogar de los Bale. De manera similar al trato de Félix hacia Annette después de su boda, él comenzó a ejercer un mayor control sobre la vida de Mary. Incluso llegó a decirle que se arrepentía de haber tenido un hijo y que habría consecuencias si quedaba embarazada otra vez. Cuando quedó embarazada al año siguiente, Félix estalló en un ataque de ira. Mary escapó a la casa de sus padres con el bebé antes de que él la lastimara. Ella había pensado dejar a Félix, por eso estaba allí, hablando con mi mamá. Mi mamá le sugirió que regresara a su casa y que intentara resolver las cosas, que tratara de tener una charla con él. Pero murió antes de que tuvieran otra conversación. Según las autoridades, Félix y Mary dejaron a su hijo con la madre de Mary antes de salir a pescar en el barco de un amigo. Félix vio un tronco emergiendo del agua e hizo una maniobra rápida para esquivarlo. Supuestamente Mary cayó por la borda por ese giro repentino. Félix dijo que saltó al agua para buscar a su esposa y luego regresó a la orilla para alertar a la policía. Desde el inicio desconfiaron de él, porque para regresar a la orilla tuvo que haber pasado por varios botes, algunos muelles e incluso un puesto con varios empleados, así que arrestaron a Félix de inmediato. 2 días después encontraron el cuerpo de Mary en el río. La evidencia claramente indicaba que había sido un homicidio.
Tenía la boca amordazada con una bufanda y una herida en la cabeza que parecía un golpe con un arma contundente, y las mangas de su suéter estaban manchadas de sangre. Pero para asombro de todos los presentes y los detectives involucrados, el médico forense tenía una opinión diferente, que exoneraba por completo a Félix y le ponía fin a la investigación. Él sin duda era sospechoso de asesinato. Pero ¿por qué quedó en libertad 3 días después? El forense de ese momento determinó que la muerte había sido un ahogamiento accidental. Como fiscal no puedo procesar un caso de homicidio si el médico forense dice que no es un homicidio. Así que tuvieron que dejarlo ir. Eso destrozó a mi madre. Y dejó un vacío en mí que sigo teniendo hasta el día de hoy. La revelación de que a la madre de Mary también la habían abandonado las autoridades enfureció por completo a Mary Rose. Ahora no solo buscaba justicia para Annette, sino también para Mary Horton. Nunca dejé de tener la esperanza de que quizás, algún día, tal vez lograría que alguien creyera lo que yo sabía que era verdad. Pero no había forma de negarlo, necesitaría pruebas concretas si deseaba que las autoridades la escucharan. Cuando compartió sus inquietudes con el hermano de Mary, él le contó algo. Desde 1975 había recibido muchas llamadas de personas que buscaban a una joven llamada Sharon Hensley, la siguiente novia de Félix, quien había desaparecido misteriosamente. Durante años, la madre de Sharon había llamado para saber si alguien la había visto. Cuando él me dijo eso me puse muy contenta, porque por fin tenía algo más con lo que trabajar. Una vez más Mary Rose salió a la carretera para continuar con su investigación. Esta vez se dirigió a Bismarck, Dakota del Norte, para encontrarse con Brian Hensley, el hermano de Sharon. Mis recuerdos más queridos de mi hermana Sharon son de ella bajo el sol con sus cuentas de colores, y mucha gente la describía como un espíritu libre. Este era un tipo de personalidad común de finales de los 60 en Estados Unidos. Desde la muerte de su esposa, Félix también se había vuelto hippie. Se convirtió en predicador ambulante, líder de su propio culto. Fue entonces cuando conoció a Sharon Hensley, de 21 años, en su primer viaje a California. Él tenía un don para atraer a las mujeres. Sabía muy bien lo que hacía, y creo que le dijo exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Vivían de viñedo en viñedo, comiendo uvas sin pagar y vagando libremente por todos lados. Después de unirse al culto de la Sagrada Orden de Mans por poco tiempo, el viaje de la pareja tomó un mal rumbo. El consumo de drogas de Félix aumentaba, junto con su comportamiento violento y controlador hacia Sharon. En ese momento, creo que ella estaba con él por miedo. No sabía cómo salir de la situación. Después de visitar a su familia antes de partir hacia América del Sur con Félix, Sharon llamó a su madre para despedirse. Félix probablemente estaba a su lado, escuchando cada palabra que decía, pero su madre supo solo por su voz que su hija estaba en peligro. Cuando mi mamá colgó el teléfono, le dijo a mi papá, Sharon está en problemas graves. Está pidiendo ayuda a gritos. Pero no pudieron hacer nada. Más tarde recibieron una carta de Félix que decía que Sharon lo había dejado para viajar a Australia, con unos extraños que habían conocido en Florida. Obviamente los Hensley no le creyeron e hicieron la denuncia de su desaparición, pero al no tener pruebas la policía no la investigó por más de un año. Además, la carta que recibimos de Félix era increíblemente extraña. Tengo el recuerdo claro de haber sentido mucha bronca, y de haber pensado que se notaba demasiado que todo lo que decía era mentira. Pero más adelante resurgieron informes de arresto viejos de Félix y Sharon. Sin que la familia de Mary Horton lo supiera, Félix se había llevado a su hijo Bill a California. A partir de entonces, Bill se vio obligado a seguir a su padre drogadicto a donde fuera. Durante mucho tiempo, su hijo soportó su abuso y maltrato diario hasta los 8 años, cuando huyó para buscar ayuda. Así que Bill un día escapó y fue a la comisaría, sin zapatos ni calcetines, y les dijo, mi padre me obliga a fumar marihuana y consumir LSD. Por favor, llévenme a casa. Esto resultó en el arresto de Félix y Sharon por poner en peligro a un menor. Mary Rose pensó que Bill, ahora adulto, podría darle más pistas sobre el paradero de su padre. Entonces empacó sus cosas una vez más y partió a Kansas para encontrarse con Bill. Enseguida noté que Bill era un hombre muy abierto, compasivo y buena persona, y fue increíblemente amable conmigo. Y me di cuenta de que le tenía mucho miedo a su papá. Al principio, Bill no quería compartir mucha información sobre su padre. Quería ayudar a Mary Rose, pero no quería que Félix se acercara a su familia. Pero Bill estaba dispuesto a asumir ese riesgo si ayudaba a lograr justicia para su madre. Lo que terminó revelándole a Mary aquel día confirmó todos sus temores. Cuando tenía 8 años, justo antes de ir a la policía a pedir ayuda, escuchó una charla entre Sharon y Félix. Ese día escuché a mi papá confesarle a Sharon que en realidad él había asesinado a mi madre. Y luego, escuché que su novia le respondía.
Entiendo, supongo que debes sentirte responsable y culpable por lo que le sucedió ese día en el lago. Y él le dijo, no me estás entendiendo, en verdad la maté yo. Después del arresto de Felix y Shawn, Bill tuvo que testificar en contra de su padre. 3 meses después, ambos fueron liberados y siguieron viajando. Bill fue adoptado por sus abuelos, pero el temor que sentía por su padre persistía. No podía evitar pensar que Felix regresaría. Cuando volvió 5 años después, afirmó que solo quería ver a su hijo. Pero lo que más inquietaba a Bill es que Shawn no estaba con él. Cuando tenía unos 13 años, él me dijo que ella nunca más volvería a molestar a nadie. Yo sabía lo que eso significaba, pero no podía hacer nada con eso. Simplemente recuerdo estar completamente furioso otra vez, porque me enojaba que él me hubiera contado todo esto y yo no pudiera decírselo a nadie. Desde ese día, Bill vivió con el temor de que si alguna vez revelaba el secreto de Felix, él o su familia podrían ser las siguientes víctimas. Pero la búsqueda de justicia de Mary Rose resonó con la suya. Él también ansiaba un cierre, no solo por su madre, sino también por Shawn y Annette. Si bien la investigación de Mary Rose tuvo lugar en los 90 y principios de los 2000, Bill Bale falleció de cáncer en 2009. Pero se aseguró de que su predicador local grabara su relato de la confesión de Felix. Los audios que escuchaste son de esa entrevista, pocos meses antes del fallecimiento de Bill. Él quería asegurarse de que la verdad saliera a la luz por las víctimas. Él sabía lo que había escuchado y nunca dudó de ello. Recuerdo que Bill me llamó un día, ya muy cerca del final. Y me dijo, al menos ahora podré ver a mamá. Después de décadas de investigación, Mary Rose por fin sintió que tenía un caso real contra Felix Bale. Aún no tenía pruebas físicas, pero creía que los testimonios de los Horton, los Hensley, el suyo propio y el de Bill podrían ayudar a convencer al FBI de que los casos debían reabrirse. Tenían a un agente especial allí que se dedicaba a investigar asesinos seriales y casos sin resolver. Él me dijo que yo tenía razón, que estábamos lidiando con un asesino en serie. Pero cuando tenía que reunirse con él, le informaron que el agente había sido despedido debido a recortes presupuestarios impuestos por el gobierno. Se cerró el departamento de casos sin resolver y después nadie volvió a contactarse con Mary Rose. Había vuelto al punto de partida sin nadie dispuesto a escucharla. Sentí mucha vergüenza por haber ilusionado a todas las familias con esta posible investigación. Así que fue una gran decepción para mí. Aunque las posibilidades se desvanecieron con respecto a la investigación, ella siguió buscando a alguien que nos ayudara. Ella tenía un deseo muy fuerte que la impulsaba a tratar de atrapar a este hombre a toda costa. Era algo que la consumía por completo. Habían pasado casi 3 décadas sin Annette. Yo seguí viviendo mi vida, como siempre, pero un día me di cuenta de que realmente necesitaba ayuda. Necesitaba sanar. En junio de 2011, casi 30 años después de la desaparición de su hija, Mary Rose estaba en su hogar oyendo la radio cuando escuchó acerca de un periodista que había resuelto unos asesinatos conocidos. Estos 8 casos perpetrados por miembros del Ku Klux Klan habían quedado sin resolver durante casi 50 años antes de que él los resolviera. Estaba sentada escuchando la radio cuando me di cuenta de que este hombre no les temía los casos sin resolver, así que tenía que contactarlo. Sin un minuto que perder, Mary comenzó a hacer llamadas. Rápidamente logró comunicarse con el periodista en cuestión, un residente de Mississippi llamado Jerry Mitchell. Le dije, Jerry, si supieras que hay un asesino en serie viviendo en Mississippi en total libertad, ¿te interesaría tomar el caso? Le dije que por supuesto que sí, y ella comenzó a contarme sobre Felix Bale. Trató de explicarle el complejo caso lo mejor que pudo, pero una pista se superponía a todas las demás. Ella sabía que Felix se había mudado hacía poco a Mississippi. Cuando le expresó su intención al periodista, su reacción la sorprendió. Ella me dijo que quería ir a enfrentar a Felix, así que yo le dije que quería ir con ella. El dúo se acercó al lugar en cuestión, un remoto y aislado parque de casas rodantes junto a los restos de una vieja casa quemada. A esta altura ya me estaba resultando todo muy sospechoso. ¿Dónde estaba? Estaba pensando si nos estaba observando. Pero a Mary no le importaba, estaba lista para todo. A los 64 años, estaba harta de Bale. Descubriría la verdad sin importar lo que costara. Llegamos allí y vimos que la ventana trasera no estaba, así que ella ingresó por la ventana. ¿No te preocupaban los riesgos? No me preocupaban, yo solo quería saber la verdad. Dentro de la casa, con cámara en mano, Mary Rose encontró una colección de textos religiosos y un gran arsenal de armas. Entonces ella arrojó un machete por la ventana, luego arrojó otro machete y luego otro más, y recuerdo haber pensado:
¿En qué demonios me acabo de meter? Después de que Mary Rose saliera por la ventana de la casa, notaron que alguien corría hacia ellos. No era Félix, sino una de sus hermanas, Kay Faulkner, quien también vivía en la propiedad en una casa contigua. Al principio estaba molesta, pero cuando le explicaron la razón de su visita, la expresión de su rostro cambió. Cuando hablé con Kay Faulkner, hermana de Felix Bale, ella dijo, por supuesto, yo también creo que él mató a esas mujeres. Sorprendido de que su primer día de investigación fuera tan fructífero, Jerry Mitchell no perdió más tiempo. Escuchó la grabación de Bill Bale, entrevistó a los Horton, los Hensley y a Mary Rose y comenzó a escribir. 4 años después publicó Gone, un libro en el que narra la investigación de Mary Rose y de él, que tuvo mucho éxito y ganó muchos premios. Tras el revuelo del libro, el FBI se comunicó con todas las partes involucradas y reabrió los casos. Celebré, bailé, y luego llamé a uno de mis hermanos y le dije, tengo buenas noticias. Y él me dijo, esas no son buenas noticias, son fabulosas. Se determinó que el caso de Mary Horton Bale era el único que se podía procesar, ya que era el único con una muerte confirmada. Pero como su ahogamiento se consideró accidental, la policía nunca obtuvo pruebas del caso. Casi medio siglo después del suceso, todas las pruebas y el personal habían desaparecido. Sin nada más a qué aferrarse, el FBI comenzó a buscar un fiscal que deseara asumir un caso perdido. Ese día estaba caminando por el pasillo yendo a buscar un café, y el fiscal me llamó y me dijo, «Oye, ¿te gustaría trabajar en un caso de homicidio de hace 50 años?» Y como un tonto, le dije que lo haría. Lo primero que hizo Holland fue enviar un equipo a romper la puerta de Félix y revisar la propiedad. Entre el caos de espadas y libros de la Sagrada Orden de Mans, encontraron una serie de diarios personales que abarcaban desde los 80 hasta el 2010. Encontramos el diario personal de Felix Bale, y eran casi 2.500 páginas. Mientras leía los diarios, pude ver claramente que Félix intentaba controlar a todas las personas de su vida, y muchas veces lo hacía mediante violencia física. Incluso había una sección entera en la que decía que le gustaba beber sangre, pero nada sobre los asesinatos. Sin nada concluyente en mano, Holland comenzó a buscar a alguien que hubiera estado involucrado en la búsqueda del cuerpo en el río. Contra todo pronóstico, un hombre sobrevivió al paso del tiempo, Ike Upshaw, de 90 años. Ike había sido compañero de cuarto de Felix Bale cuando él vivía en Lake Charles. Irónicamente, el padre de Ike tenía un bote grande. La oficina del policía alquiló el bote del padre de Ike como parte del grupo de búsqueda para encontrar el cuerpo de Mary. Ike se encontraba dentro del bote de su padre cuando encontraron el cuerpo de Mary. Holland y su fiscal partieron a Lake Charles para encontrarse con Ike en su hogar. Los recibió un anciano en silla de ruedas. Dentro de la casa había montones y montones de cajas con fechas escritas en ellas. Él nos dijo que tenía algo para nosotros y nos dio un sobre, y escrito en ese sobre había una sola palabra, guardar. Cuando abrí el sobre, vi que había 2 fotografías adentro. Eran las fotos perdidas del hallazgo del cuerpo de Mary Horton. En su despacho, Holland y su equipo estaban examinando las fotos cuando el destino los sorprendió. El patólogo forense pasaba casualmente junto a la mesa. Miró las fotos y preguntó, ¿quién la asesinó? Así que pensé, bueno, tenemos un caso de asesinato. Ahora no solo tenía una prueba confirmada, sino también un testigo directo, por lo que Holland acusó a Bale del asesinato de su primera esposa, Mary Horton Bale. Rápidamente lo arrestaron y lo enviaron a Luisiana para el juicio. Félix, ¿qué pasó con Mary? ¿Qué le hiciste a Sharon? ¿Mataste a Annette? ¿Asesinaste a esas mujeres? El juicio comenzó con los testimonios de Jerry Mitchell y Mary Rose, seguido por los de Will Horton y Brian Hensley, y terminó con Ike Upshaw. Su declaración sobre la noche en que ayudó a recuperar el cuerpo de Mary Horton finalmente le puso fin a cualquier duda que aún les quedara a los jurados. Recuerdo que Mary tenía una bufanda que le cubría la boca y también el cuello. Y tenía el cuello todo hinchado alrededor, como si lo hubieran hundido. Tenía un nudo fuerte, pero no era un nudo que hubiera hecho una mujer. Sin el testimonio de Ike y las fotos, no hubiera podido probar que era un asesinato. Ike Upshaw fue la clave del caso entero. 3 meses después, Ike Upshaw murió de vejez, pero su verdad se pudo ver reflejada en su declaración durante el juicio. En 2016, tras 10 minutos de deliberación, Bale fue condenado por el asesinato de Mary Horton y sentenciado a cadena perpetua. Mary estaba sentada junto a mí, y Brian estaba sentado junto a Mary, y estábamos tomados de la mano. A esa altura todos nos habíamos convertido en una gran familia. La mejor parte de todo este horror fue poder conocer a Mary Rose y poder conocer a Will. Realmente no hay palabras para describir lo que sentimos cuando dijeron que lo declaraban culpable.
Se sintió tan bien. Finalmente lo habíamos logrado. La desaparición de Annette quedó sin explicación, pero más veredictos no habrían añadido mucho a la sentencia de Beryl. A los ojos de Mary Rose, la verdad triunfó de todas formas. Lo más importante para mí era que lo condenaran por asesinato, ya sea solo por Mary Horton o por las 3 mujeres, y que Félix estuviera en prisión durante el resto de su vida. Nunca más iba a salir de la cárcel. Brian, el hermano de Sharon, finalmente pudo tener un cierre. En cuanto a Sharon, me hizo feliz poder realizar un servicio conmemorativo en honor a mi hermana. Eso se sintió muy bien. De alguna forma, creo que en ese momento sentí que había podido cumplir una promesa que le había hecho a mi mamá. Pero Mary Rose no puede decir lo mismo, incluso 4 décadas después de los hechos. No sé muy bien qué significaría tener un cierre. Todavía no he encontrado el cuerpo de Annette, por lo que creo que hay una parte de mi corazón, una parte mía, que siempre estará destrozada. Para afrontar su pérdida, Mary Rose comenzó a escribirle cartas a su hija después del juicio. En ellas, habla con Annette casi como si todavía estuviera ahí, para intentar aprender a perdonarse por las decisiones tomadas hace tantos años, y con suerte algún día, superar su pena. Querida Annette, quiero que sepas que estoy bien. La vida ha sido difícil y dolorosa desde que te fuiste. La noche me inquieta y no dejo de pensar en los errores que cometí contigo y con Félix, pero no puedo volver atrás. Finalmente y con gratitud, puedo llorar al pensar en todo esto. Me pone triste pensar que tal vez mis decisiones hubieran marcado la diferencia y salvado tu vida. Siento que estuve conteniendo las lágrimas por todos estos años, ya que me mantuve ocupada en mi lucha incansable por intentar hacer justicia por ti. Pero ahora, las lágrimas no parecen dejar de caer y se sienten muy pesadas, profundas, antiguas y muy saladas. Creo que es como si hubiera guardado estas lágrimas dentro mío todo este tiempo, y ahora las puedo dejar salir, y puedo llorar y sentir tristeza, pero eso está bien. Está bien.